Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El día de ayer sucedió pues una desgracia en Los Reyes, Michoacán. Un borracho, iba un grupo de personas festejando la Navidad, naturalmente muy adelantada, porque apenas estamos, ayer era 13, hoy es 14. Y esas personas que iban por la calle, jovencitas, niños, ancianos, todo tipo de personas, fueron atropelladas, arrolladas. Les pasó por encima un auto de un borracho que está joven, ya está identificado, pero creo que tiene influencias porque no ni dan una comunicación profunda, porque en los poblados pequeños pues todos saben quiénes son, aunque Los Reyes ya es una pequeña ciudad, pero de todas maneras la gente se conoce y nadie dice el nombre del ebrio, del borracho que arrolló, que atropelló, que pasó por encima de las personas que estaban festejando pues una festividad como la Navidad. Y acá dice Miguel Ruiz: buenas noches, padre. No es posible que no hayan detenido al de la camioneta. Todos se conocen en esos pueblos. Sí, es lo que estoy diciendo, lo mismo, que ha de tener influencias. Y tantas influencias tiene que nadie lo busca y que nadie lo va a encontrar. De eso estén plenamente seguros. No es una persona común y corriente, de seguro tiene sus padrinos en el crimen organizado, en la policía o en su familia, pero no es una persona normal. Bueno, tan no es normal que cómo podía andar borracho. Bueno, eso también dejémoslo en paz. Aquí en todas partes la gente puede andar como quiera. Naturalmente que la gente pobre pues tiene que cuidarse, porque a esa sí la agarran y la refunden en la cárcel. Pero a la gente rica, a la gente poderosa, a la gente que tiene influencias criminales, pues a esa no la detienen. Pero en fin, esa es una de tantas injusticias. Es una. Porque en estos días se van a dar, tristemente, pues más eventos de este tipo, de borrachos, soberbios, engrandecidos, que nadie los puede controlar. Nadie, y cuando digo nadie, es nadie, ni su familia, ni sus grupos, ni la sociedad, ni la iglesia, ni nadie. Nadie puede con esos individuos que han crecido en una cultura de la prepotencia y también en una cultura donde la vida no vale nada. Así que ya no solamente en León, Guanajuato, la vida no vale nada, sino en toda la República Mexicana la vida no vale nada. Por lo tanto, tenemos nosotros mismos que cuidarnos, ¿sí? Tenemos que cuidarnos. Nadie nos va a cuidar. Nosotros tenemos que cuidarnos. Por supuesto que alguien me podría decir: padre, ¿que Dios no nos cuida? Sí, pero no nos está evitando todos los problemas que nosotros mismos fabricamos como personas y también como sociedad y como familia. Por lo tanto, el que Dios nos cuida no quiere decir que nos va a solucionar todos los problemas que nosotros hacemos. Bueno, el cuidado de Dios hacia sus criaturas, para los creyentes,
Para los no creyentes será la naturaleza o no sé, no es nadie. Los ateos no tienen a quien invocar fuera de ellos mismos, pero también los límites de ellos mismos son sus límites y no pueden ir más allá. Los que creen en Dios, aunque no crean que Dios se comunique con nadie, bueno, se les llama deístas, de Deus, Dios, pero en griego, que es Zeus o Júpiter en romano. Es que como Dios el Dios judío no tiene nombre, que eso de Yahvé y de Jehová y de Elohim y el Shaddai. El nombre de Dios verdadero es yo seré lo que seré, o yo soy lo que soy, ego emi hoon, en griego. Ego es yo, eimi es el verbo ser, yo soy, hoon, lo que seré, o lo que sigo siendo. Bueno, entonces, eso es lo que se dice en griego. Bueno. Por lo tanto, el nombre, Dios no tiene un nombre, pero para que toda la gente entendiera ese nombre, se le puso Dios en sustitución al Dios principal del Olimpo griego y romano, que era Zeus o Júpiter. Y entonces también ya en el Nuevo Testamento, que está en griego popular, el nombre de Dios es Zeus o Elohim o Yahvé, que lo traducen por Jehová, etcétera, etcétera. Lo del nombre de Dios lo debemos de dejar en paz, porque Dios es el que no se puede nombrar por nadie, porque el que nombra es superior al nombrado. Por lo tanto, Dios revela su nombre, que es Abba, Padre, por Jesucristo, pero nosotros, si le ponemos un nombre a Dios, le estamos faltando al respeto, porque el que ha dado nombre a todas las cosas es Dios, y el que ha determinado, según la Biblia, pues, el poder del hombre es nombrar las cosas, es decir, como si los seres humanos fuéramos ayudantes de Dios y Él nos diera el poder de nombrar las cosas y también el poder de invocarlo. Invocarlo quiere decir que le tenemos que decir un nombre que Él mismo se ha puesto o Él mismo ha revelado, pero ahí le voy a dejar en paz porque el nombre de Dios, bueno, para la mayoría de la gente no dice nada, el nombre de Dios. La palabra Dios, no sé qué significará. Para un creyente y para un filósofo, sí tiene un significado muy preciso, pero para la gente ordinaria, pues no sé, la mera verdad, no sé qué concepto de Dios tendrán las personas. Pero eso lo dejamos en paz, porque eso es de cada quien, por supuesto. Entonces, estoy diciendo que en estos días se van a cometer, pues, muchas barbaridades. Esas barbaridades vienen precisamente por el alejamiento de Dios, por el abandono de Dios. Y hablé de todo esto de los nombres de Dios para aclarar un poquitín las cosas, naturalmente. Nosotros, los seres humanos, somos los que producimos las cosas. A eso me refería cuando dicen que el cuidado de Dios, sí, el cuidado de Dios significa la divina providencia, que esa la tienen perfectamente entendida desde Cicerón y compañía, que son antes del cristianismo. Cicerón vivió en el primer siglo antes de Cristo, que tiene una obra sobre la naturaleza de los dioses.
de natura de Orum. Bueno, ahí están las características filosóficas de Dios. ¿Quién es Dios? Resumiendo, Dios es el primero y el único. Dios es el todopoderoso, el eterno, al que no le afecta el tiempo, el omnisciente, el que todo lo conoce, el omnipotente, el que todo lo puede, el justo, el sabio, el bueno, el único verdadero. Bueno, ya, entonces dejemos el nombre de Dios y el concepto de Dios. Pero eso de saber del concepto de Dios, nada más nos dice, es que Dios no va a componer los errores que tú hagas, a no ser que se necesiten para tu salvación. Pero Dios no hace milagros como enchiladas. ¿Y para qué? Bueno, me dirán unos, Cristo sanó a muchas personas. Sí, pero no a todas. Y eso de muchas ya es una exageración. ¿A cuántos leprosos curó? A tantos. ¿A cuántos resucitó? A tantos. ¿A cuántos les dio de comer? A 8,000. ¿Y cuántos habitantes había en Canaán y allá en Judea? Millones. Entonces, ¿nada más les dio 8,000? Sí, nada más a 8,000. ¿Y cuántas veces? Una solita. ¿Cuántos muertos resucitó? Pues a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. 3. Nada más 3. ¿Y que no había muchos muertos? Sí, miles de muertos, cientos de muertos. ¿Pero por qué no los resucitó? Ay, Dios mío, ahí le vamos a dejar en paz. El cuidado del mundo y de la sociedad lo tenemos que ejercer nosotros mismos. Solo nosotros. Y cuando ya no se puede remediar por medio de las acciones humanas, es cuando debemos de acudir a Dios, pero no va a ser automático. Dios no obedece a nadie, ni a la Virgen María, ni a los ángeles, ni a los santos, ni a nadie. Por eso es Dios, porque nadie está sobre de él. Ahora me dirán, y entonces las oraciones y las intercesiones, ¿para qué sirven? Para pedirle cosas a Dios, y si Él las quiere conceder, las concede, y si no las quiere conceder, no las concede. Así de simple. En la Biblia solo le concedió a la Virgen María una sola cosa. Ya no tienen vino. ¿Y a nosotros qué? Vengan los que andan sirviendo el vino y hagan lo que Jesús les diga. Mujer, nos ha llegado mi hora. Vengan y hagan lo que Jesús les diga. Y ya, Jesús hizo el milagro de convertir 7 tinajas, creo que de 100 litros más o menos, o 6, y ahí los borrachillos es donde se agarran. Jesucristo hizo vino, sí, una sola vez. E hizo mucho, sí, y ya estaban medio borrachines cuando les dieron ese vino y se pusieron más borrachos todavía. Entonces, ¿por qué no hace más? Bueno, por el amor de Dios. Por eso ahí le voy a dejar lo que algunas personas piensan, que el cuidado de Dios es la obligación de Dios de componer las tonterías que nosotros hacemos. Bueno, ahora, en estos días tenemos la oportunidad todos de pensar en nosotros mismos, de pensar, bueno, lo primero es, ¿qué quiere Dios de mí? Naturalmente que esa pregunta no se contesta así nada más. Eso depende de qué edad esté uno y también de qué sexo sea uno y sus circunstancias. Como decía Ortega y Gasset,
Yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias son lo que está en derredor, sin círculo, lo que me rodea. Eso es lo que me define. Por ejemplo, pues a mí, la tierra que me rodea es Michoacán. Nací cerca de Zamora. Ahora estoy en Apatzingán, pero es Michoacán. Soy michoacano. Y como aquí se habla castellano y algunos dialectos como el tarasco, bueno, pues yo no nací en la Sierra Tarasca, por lo tanto hablo castellano. Y como pude estudiar, bueno, pues entonces tengo ciertos conocimientos. Eso me hace que sea yo con mis padres, con mi pueblo, con mi cultura, y que me definen las circunstancias. Ahora, cuando uno está pequeño y piensa, pues sí, uno le pregunta a Dios haciendo oración, ¿qué quieres de mí? Y naturalmente que en ese examen, ¿qué quieres de mí? Lo primero que se piensa es qué cualidades tengo y qué defectos tengo. Las cualidades son para realizarme. Y los defectos es para no irme por ahí, para evitar mis defectos como forma de realización. Ahora, como de pequeño quería ser sacerdote o doctor o maestro, bueno, pues pude ser sacerdote, soy sacerdote. Bien. Y ya tengo 30 y tantos años de cura. Bueno, pues ya voy a salir adelante. Entonces Dios quiso que fuera sacerdote. Ahora, pude preguntar al inicio del sacerdocio, ¿Dios quiere que sea rico o que sea pobre? ¿Que sea casto o que sea sucio? ¿Que respete las ceremonias o que haga negocio con las ceremonias? Bueno, entonces ahí es donde he contestado lo que yo vi que Dios me proponía. Pero entonces cada persona, según su edad, y esto alguien dirá, ¿y que uno no se desanima? Pues claro, por supuesto. Pero con las cualidades que uno tiene, esas lo empujan, lo motivan, lo realizan. Bueno, entonces uno tiene que examinar y bueno, y uno también puede ayudar a los demás viendo las cualidades de las personas. Sus defectos sí, pero no, primero las cualidades. Hay tantos niños inteligentes, niños y niñas, que ya sabe uno que si no tienen un buen ambiente, no van a estudiar. Hay niños y niñas que nacen con una buena naturaleza humana, son bondadosos, pero ya sabe uno que si en la familia donde viven está la maldad, pues la maldad los va a moldear y les va a ganar en sus cualidades bondadosas, porque una persona que tiene cualidades de bondad, pues es para que sea un maestro, para que sea un doctor, para que sea un ministro religioso, para que sea alguien que haga el bien a los demás, por supuesto. Bueno, entonces, en estos días también hagámonos una pregunta. ¿Estoy contento con lo que soy y cómo estoy? Y también entonces ahí es donde se nota con los que ya estamos como yo más para allá que para acá, que si uno ve para atrás y ve realizada su vida o fracasada, pues uno de ahí continúa. Y en estos días, bueno, en estos días la patria está pues muy mal, pero eso lo podemos ver en la historia y también lo podemos ver en los resultados. Y entonces también decir, ¿y qué me pide Dios para mis paisanos?
¿Qué debo hacer para ayudarlos en lo que yo pueda? Y allí es donde todos podemos hacer actos de bondad, de caridad, decimos los cristianos, de buenas obras. Ahí es donde podemos empezar a cambiar el mundo para mejor y también a quitar los defectos y a ver los defectos como las injusticias y entonces poder limpiar este mundo, este valle de lágrimas de las cosas que hacen que lloren los demás y que uno mismo, pero uno mismo es natural. Ahí uno no puede escapar, pero sí puede ayudar en la vida dolorosa de los demás, en las enfermedades, en la pobreza, en la soledad, etcétera. Entonces, como ven ustedes, el que Dios nos cuida, sí nos cuida, porque de vez en cuando, pues uno nota el cuidado de Dios. Cuando uno, pues pasa por situaciones peligrosísimas y salió uno adelante, como cuando dicen volvió a nacer, sí, muchos volvimos a nacer varias veces, porque las circunstancias nos pusieron en situaciones o uno mismo de muerte. Y en los accidentes sobre todo, pues, entonces sale uno adelante, aunque viendo las cosas, alguien podría decir, pero es imposible. Bueno, pues sí, es imposible, pero Dios le da a uno la oportunidad de seguir viviendo y también de corregirse. Por eso, amigas y amigos, en estos días, pues evitemos todo aquello que nos pueda asemejar a ese bruto que atropelló a las personas en Los Reyes, Michoacán, que por lo pronto mató a 2. Está una también muy mal herida y otras 9 personas con pequeñas contusiones y otras pues nada más están, vamos a decir, impresionadas de más, nerviosas, fuera de sí, por ese acontecimiento tan horroroso. Alguien por ahí me preguntaba pues lo de la Virgen de Guadalupe, el nombre que le daban los indígenas a la Virgen de Guadalupe era Tezcuadalupe, pero como los españoles no podían decir Tezcuadalupe, entonces ellos tienen una virgen allá en España que se llama Guadalupe. Entonces la nombraron Guadalupe por la facilidad para pronunciar en el castellano. Ya luego les hablaré de Tonantzin. Bueno, está bien. Nuestra madre. Alguien también un día me preguntó, padre, el agua envenenada, ¿la pueden leer niños? Yo creo que no. Y no es pornográfica ni nada, pero tiene un tema muy difícil. El agua envenenada, que es una novelita, un librito de Benítez, Fernando Benítez, el del Rey Viejo y otras cosas. Pero el primer capítulo es ejemplar. Quien quiera leer, aunque sea el primer capítulo, es un ejemplo de un gran escritor, cómo describe las cosas. El encuentro de un sacerdote que fue arrollado por las circunstancias, que de buena voluntad estuvo en Ciudad Hidalgo, que antes se llamaba Tajimaroa, Michoacán, y que allí, pues, entonces el agua envenenada trata un tema también difícil, de cómo la gente entiende mal las cosas y busca un chivo expiatorio. Bueno, entonces el agua envenenada creo que no es para niños.
Bueno, ya le había contestado o comentado a Miguel Ruiz. Sí, Miguel Ruiz, así es. Dice que cómo es posible que no hayan detenido la camioneta, al de la camioneta, si todos se conocen. Sí, yo estoy de acuerdo, todos se conocen, lo están ocultando. Francisco Tinajero, padre, buenas noches, buenas noches. Rosa López, buenas noches, padre José Luis y comunidad, buenas noches. Melitón Rosales, saludos, padre, felices fiestas, igualmente. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, pongan su like. José Mendoza, buenas noches, padre, desde Modesto, California. Saludos para toda su audiencia. Van a detener a una persona inocente y culparlo para quedar de eso, estén seguros, ya que estamos en México. Posiblemente, pero han sacado fotos del culpable y quizá eso sea lo único que pueda librar a un inocente de que lo acusen de que él era el borracho asesino. N.O. Jesús motivó a el mundo y dividió el tiempo. Son sus más grandes obras, a mi parecer. Sí, antes de Cristo, después de Cristo. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. El alcohol es causa de muchas desgracias. Completamente de acuerdo contigo, Esperanza Montes. José Manuel Valdovinos Espino, buenas noches, padre, con buenas obras y buen ejemplo. Podemos cambiar el mundo sin dejar fuera a Dios, sí. NO, lo imposible es probable en los cálculos, nunca se toma en cuenta, es sorprendente, sí. Velasco Pedro, buenas noches, padre, buenas noches, comunidad, buenas noches. Carlos Arias, saludos, padre. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, seguiré transmitiendo estos días para ir. NO difundieron la foto, el nombre y se apellida Barragán y trabaja con la Mañana, Mafia, el conductor kamikaze. Ay, será mi pariente. Soy José Luis Segura Barragán. Bueno, vamos a pedir a Dios por las difuntitas y por las heridas. Buenas noches y que Dios los bendiga.